Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo bloque del Hable, un ecosistema desconocido, dándoles la bienvenida y las gracias por su asistencia a estas jornadas que la Asociación de Defensa del Medio Ambiente, Viento del Noreste, organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Teguise y la Reserva de Biosfera de Lanzarote. ¿Con qué objetivo? Pues con el de dar a conocer el valor natural que encierra el Hable y descubrir que este ecosistema tiene una rica biodiversidad, como muy bien nos irán desvelando los conferenciantes que nos acompañarán durante la jornada de hoy y de mañana. Al hábitat y sus moradores está dedicado este segundo bloque de conferencias, un hábitat y unos moradores amenazados que sufren las consecuencias irreversibles de las extracciones de áridos, los pasos de vehículos a motor sin control, los perros sueltos, el depósito de basura y escombros, el abandono de la agricultura, fuente principal de alimento de las aves y también de los lanzaroteños durante muchos años del siglo pasado. Agricultura que hoy es prácticamente testimonial. Entre hoy y mañana, 5 profesionales y expertos en la materia abordarán estos asuntos en 4 conferencias. Este segundo ciclo de charlas contarán en la jornada de hoy con las intervenciones del etnobotánico Jaime Gil González y del experto en biodiversidad terrestre y conservación en isla, Raúl Orihuela Rivero. Mañana viernes intervendrán la ingeniera agrícola Marta Peña Hernández, el edafólogo Pedro Agustín Padrón y la investigadora especialista en ecología Aurora Torres. Todos ellos confluirán mañana en una mesa redonda que será moderada por el periodista Saúl García. Todas las intervenciones serán grabadas y posteriormente subidas a la web de la asociación desertwatch.org, donde estarán a su disposición. Y al término de las intervenciones se abrirá una ronda de preguntas con los participantes del día. Antes de pasar a presentarles al primer ponente, queremos invitarles a que participen también económicamente con la asociación mediante la aportación de €1 al mes a través de la plataforma Teaming, y que sigan nuestras actividades en Facebook e Instagram. Hoy abrirá el turno de intervenciones el etnobotánico Jaime Gil González con una conferencia titulada La biodiversidad invisible, semillas e insectos. Jaime Gil es ingeniero técnico agrícola en la especialidad de hortofruticultura y jardinería, autor de numerosas publicaciones de estudios e informes sobre cultivos tradicionales en Canarias en general y en cada una de sus islas en particular. A lo largo de su carrera profesional ha llevado a cabo una intensa labor de inventariado y catalogación de los cultivos tradicionales de Canarias, de huertas, frutales, pastizales y plantas de la medicina tradicional. Destacan, entre otras, las publicaciones junto a Marta Peña Hernández de la Guía Visual de la Flora Vascular de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote o usos culturales de las hierbas en los campos de Lanzarote. Responsable de la elaboración del Atlas Digital de Semillas de las Islas Canarias y de la ejecución del proyecto Etnobotánica de la isla de Lanzarote, ha participado en numerosas conferencias, cursos y talleres, el más reciente sobre las higueras de Lanzarote y su diversidad. Y sin más preámbulos, os dejo con Jaime Gil. Disfruten de la presentación. Gracias. Hola a todos. A ver. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias por venir. Algunos han repetido muchas veces. Realmente la charla la íbamos a titular, pues, La biodiversidad invisible, diásporas y artrópodos, pero con ese título no hubiera venido nadie, ¿no? Entonces ponemos más accesible, ¿no? Entonces, bueno, ya Fina nos introdujo un poco, pero simplemente comentar que nosotros tenemos un vínculo con la isla y especialmente con el Hable ya de casi 25 años. Los primeros trabajos de tipo ingenieril que desarrollamos, los desarrollamos aquí en Lanzarote y precisamente en el Hable, temas de virosis, de batata, estudios culturales. Estudios de tipo cultural, sobre todo para los libros de etnobotánica. Y después también hemos hecho una serie de observaciones naturalistas, porque para nosotros el Hable ha sido un espacio de
esparcimiento, aunque también de sufrimiento, ¿no? Por las condiciones en que está, ¿no? Vamos a acercarnos al Hable hoy desde otra óptica. Es un espacio bastante complejo, donde la diversidad no es especialmente visible y hay que hacer un acercamiento, pues nada, a ras de suelo, ¿no? Para poder percibir toda la riqueza que tiene. Entonces nos vamos a centrar en elementos muy poco visibles, ¿no? Hoy en día predominan otras ópticas del Hable. Es un espacio atractivo visualmente, existe una estética del desierto que muchos visitantes vienen a disfrutar de ella, o bueno, no sé. Pero bueno, es lo que hay y puede ser peor todavía, ¿no? Que es la lucha tan grande pues que tenemos nosotros aquí con este espacio, ¿no? Y con esta problemática grandísima, ¿no? Nosotros vamos a hacer hoy un acercamiento pues a ras de suelo. Estoy un poco raro aquí, ¿sabes? Pero bueno, más o menos creo que estoy bien, más o menos, sí. El Hable lo vamos a ver verde en muy pocas veces, ¿no? O sea, a lo mejor en los últimos 25 años el Hable ha tomado esta, digamos, coloración verde que nos va a indicar, pues, evidentemente que hay vida. Pues a veces cuando las lluvias son muy tempranas, en ocasiones de años muy lluviosos, se forma esta estepa que casi parece a veces Mongolia, ¿no? Pero realmente, aún en estos años lluviosos, donde nosotros vamos a decir, oye, pues sí, hay mucha vida ahí dentro, la vida que vamos a percibir es mínima. Son muy pocas especies las que vamos a ver, digamos, un poco de lejos. Tendremos que meternos muy dentro del Hable para percibir todo el cortejo florístico que hay dentro, ¿no? La diversidad en el Hable es alta. La isla, más o menos, en cuanto a especies vegetales, está cerca de 800 especies vegetales. En el Hable hemos inventariado cerca de unas 150 aproximadamente, lo que es como un 20% más o menos, ¿no? Sí, 20%, es que no leo, ¿eh? No tengo las gafas. Es como un 20% de la flora que hay citada para Lanzarote está en el Hable, lo que es un número relativamente alto. Y luego hemos encontrado concentraciones en algunas zonas del Hable, sobre todo en las laderas y la zona de influencia de las laderas, donde hemos encontrado densidades muy altas, como llega en algunos casos de 35 especies por metro cuadrado, cuando en otros lugares del mismo Hable hemos encontrado simplemente una especie por metro cuadrado, ¿no? En zonas sobre todo ya cercanas a Zoo, con mucho sobrepastoreo, en las zonas de Mosta, por ahí, ¿no? Ahí hemos encontrado zonas muy, muy, muy pobres. Pero, por ejemplo, 35 especies por metro cuadrado no se encuentran en Canarias en cualquier sitio. Nosotros las hemos hallado aquí en el Hable. Como en todos los ambientes desérticos, la mayoría de las plantas anuales van a desarrollar su ciclo muy rápidamente. O sea, van a germinar, tienen un desarrollo vegetativo, luego florecen y mueren, ¿no? Pero van a emitir sus diásporas. Nosotros, en los años malos, lo que vamos a encontrar en el Hable van a ser, al margen de los elementos perennes, van a ser restos de plantas secas y sus diásporas. La diáspora llamamos diáspora a la unidad de dispersión que tiene la planta. Puede ser una simple semilla, o puede ser un fruto con semilla, o puede ser un pedazo de planta con fruto semilla. O sea, la diáspora la puede constituir diferentes partes, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos arriba los frutos de una especie de leguminosa, la semilla está dentro, aquí abajo tenemos una semilla, en medio de lo que es las arenas del Hable, y en el otro lado ya germinando, ¿no? O sea, lo que vamos a encontrar normalmente en verano, o a veces durante muchos años en los que no llueve, van a ser diásporas y pedazos de plantas secas. Y luego ya entra el papel del viento, ¿no? Todas estas diásporas van a estar ahí pululando, en algunos casos décadas. Lo ideal sería que encontraran un lugar idóneo donde germinar, cuando se den las condiciones, pero a veces esas condiciones no se van a dar
donde van a recalar o se las van a comer también los otros actores que hay en el Hable, ¿no? Entonces, el viento será el que disponga donde acaben esas diásporas. Entonces, nosotros queríamos en esta charla, que la vamos a dividir en dos partes, simplemente centrarnos en elementos muy significativos, tanto vegetales como de los artrópodos, sobre todo elementos significativos en la dieta de las aves clave del Hable, que son el corredor y la butarda, ¿no? Una especie muy interesante en el Hable es el Ononis turneforti. La gente mayor lo llama el taboire negro. Es una planta glutinosa que a la gente mayor no le gustaba mucho echárselo a los animales cuando llovía, porque las arenas del Hable se quedaban pegadas en él, ¿no? Entonces le molestaba la dentadura como a uno, ¿no? De las cabras, ¿no? Y el comer, pues, estas plantas con los granos pegados, ¿no? Es una especie que en el mundo tiene una distribución muy limitada, es casi desde Cádiz hasta la frontera con Mauritania, y en Canarias están principalmente en espacios arenosos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar de esta especie en el verano o en estos años donde no ha llovido? Pues básicamente sus diásporas, que son estas semillas que apenas tienen 1 milímetro. Una vez que las semillas son expulsadas por la planta, la vaina tiene un carácter explosivo en este caso, nos vamos a encontrar pues este tipo de semillas mezcladas con el Hable. Los ecólogos hablan que esta especie ha desarrollado este color para un poco mimetizarse y que no sean depredadas por las hormigas, que les gustan mucho las semillas de este género. Pero yo no sé el éxito de estas semillas tan naranjadas en el ámbito nuestro, ¿no? Si se fijan, ven que hay unas semillas que son muy naranjadas y otras simplemente tienen un tono más verdoso. Eso significa que esas semillas se han originado en distintos momentos. Las semillas que tienen el color más verdoso son semillas donde la cubierta está menos desarrollada. ¿Qué va a permitir esto? El que una semilla tenga la cubierta más desarrollada y otra menos. Que unas con menor cantidad de agua van a poder germinar y las otras van a necesitar más cantidad de agua. Es una estrategia que tiene esta planta y muchas plantas de las zonas desérticas, porque a lo mejor con poca cantidad de agua que llueva germinarán unas pocas, pero después si deja de llover esas se morirán. Pero las otras no germinaron y van a formar parte de lo que se llama el banco de semillas del suelo, que es un concepto bastante interesante en estos ambientes. Estas semillas es el viento que las va a ir moviendo, y a medida que el viento las va moviendo, golpeando con el jablillo que entra desde Famara y con la propia abrasión de las arenas, pues va a ser como nosotros cuando lijamos una semilla para plantarla y que se embeba antes, ¿no? O sea, se puede hablar mucho de esta especie y Marta ya me está ligera. Bueno, esta es otra especie muy importante en el Hable, es el chabosquillo. Tenemos ahí la planta en flor, luego fructificada, pero realmente lo que vamos a ver ahora, si vamos al Hable del chabosquillo, va a ser lo que vemos en el círculo inferior derecho, que son las vainas, en su mayoría abiertas solo por un lado, ¿no? O sea, la diáspora, o sea, la unidad de dispersión de esta especie va a ser la vaina que no ha tirado todas las semillas y luego las semillas que ha podido tirar en el primer momento en que se abre la vaina por uno de sus lados, ¿no? Entonces, si ahora vamos al Hable y miramos con atención, esto es a 4 patas, se puede decir, porque las semillas tienen un poco más de 1 milímetro, la semilla de esta especie es esa maravilla de color olivina que la vamos a encontrar regada por todo el Hable, ¿no? Ahora no hay plantas, solo hay semillas y vaina seca. Pero hay miles. En este caso, por ejemplo, el interés mío en ese momento era fotografiar esta mosquita, la Esialanthra simonae, pero si se fijan, no sé si tan lejos, se ve que hay detrás de la piedrita aquella una semilla de esta y otra aquí delante, ¿no? O sea, las semillas son de 1 milímetro apenas, ¿no? Entonces, esa va a ser la diáspora. Después vemos ahí las vainas ya abiertas, más abiertas, ¿no? O sea, el viento irá golpeando o moviendo esas vainas y irán soltando las semillas que les quedan dentro o las que no soltó en el primer momento.
Otra especie también de este mismo género, de los astrágalos, es la chabusquera. Esta tiene unas semillas mucho más grandes. En el caso de las chabusqueras y los chabusquillos, nosotros no hemos observado a las semillas, a las hormigas acarreando sus semillas. Luego hay una también dentro de las leguminosas, que sería el hipocrepis, que es una planta que la gente mayor habla de que está por desaparecer. Ellos la llaman trébol de arete porque su vaina es muy similar a los zarcillos que llevaban las mujeres mayores antes aquí en Canarias, ¿no? Bueno, todavía los portan, ¿no? Entonces, la planta tiene esta flor amarilla, es una planta muy bonita, ¿no? Pero ahora si vamos a encontrar solo la vaina o pedacitos de vaina. Nunca vamos a ver la semilla suelta, sino siempre metida en lo que es la vaina de la leguminosa. Esta es una especie, básicamente es una especie arbense que crece en los campos de cultivo, pero como los campos de cultivo ya en el Jable han ido menguando, ya es muy rara. Pero ha encontrado acomodo en algunas zonas del Jable, sobre todo en el Jable de las laderas. Luego aquí ya nos adentramos en una de las especies emblemáticas, que sería la ulaga, pero de la ulaga no vamos a hablar mucho, ¿no? Podemos decir que es la especie quizás más importante en la dieta de la butarda. Pero al margen de la ulaga, del mismo género, está lo que se llama la cerraja, una planta mucho más discreta, que también la hay abundante en el Jable, ¿no? La diáspora de las ulagas y de la cerraja es lo que en otras islas llaman una brujita, ¿no? Tiene un vilano y el aquenio. Tienen margen de que el viento las disperse largamente. Pues tanto la ulaga como la cerraja hemos encontrado en las excretas de abutarda sus aquenios, ¿no? Es interesante el dato de la Launaea nudicauli, o sea, de la cerraja, porque no está en la bibliografía. Tanto en la bibliografía de Collins sobre los trabajos de la dieta de la butarda de Fuerteventura, como los de nuestro compañero ya fallecido, que también hizo un trabajo mucho más detallado en el Jable de Corralejo, no citan en la dieta la Launaea nudicauli, la cerraja. Sin embargo, nosotros sí ya la hemos visto en las excretas aquí en el Jable. Probablemente ellos no la hayan citado por la dificultad a lo mejor de determinar los aquenios de una especie u otra en la excreta. Porque la ulaga no va a comer, digamos, no va buscando esos aquenios, lo que va buscando son materia verde, flores, las lígulas de las flores y porciones verdes, lo otro es accidental, ¿no? Dentro de estos estudios que hay de la alimentación de la butarda, una de las especies que con mayor frecuencia aparece es la mostacilla. Es un elemento fundamental en el Jable. Lo mismo. Ahora que vamos a ver en estos años o en verano en el Jable, simplemente vamos a ver pedacitos de la planta y vamos a ver las semillas, que es una semilla también como de un poquito más de 1 milímetro, y lo que llaman el septum, que es, digamos, así para explicarlo, es como, digamos, lo que separa las ventanitas de nuestra nariz, que también se llama septum, ¿no? Pues es esta caspita, digamos, como la nombran los pastores, que divide la silícula, ¿no? Esa caspita, cuando hay viento, decían los pastores que se le metían las cabras en los ojos y no le hacía bastante daño, ¿no? La mostacilla, hay millones en el Jable, no las vemos ahora, pero cuando hay una lluvia temprana, el Jable toma un tono plateado que se lo da los miles y miles y miles de septum de estos que se ven, ¿no? Aquí en la derecha se ve una excreta, una cagada de abutarda, donde se ve precisamente el septum con los restos de la silícula y 2 semillas de la mostacilla. Nosotros no pensamos que la butarda, digamos, ejerza un papel en la dispersión de esta especie, no lo necesita, ¿no? El viento ya se encarga de ello. Luego, otro de los elementos
importantes en el Hable son lo que llaman las pelotillas, que es el género Medicago, ¿no? En general, fuera del Hable, las especies que predominan se van a dispersar a través de los animales, ¿no? En este caso soy yo, ¿no? Que me eché para sacar una foto y me revolqué y me las voy a llevar conmigo, ¿no? Pero sin embargo, en el Hable, al margen de que las especies que hay también se puedan enredar en los animales y dispersarse, pues van a rodar con el viento. Por ejemplo, el Medicago litoralis, en el que es la que más abunda en el Hable, está desprovista casi en algunas formas, de esos aculios para tocar los animales y llevárselos, ¿no? Los animales se los llevan enganchados, ¿no? Aquí van a rodar y ruedan rápido con una simple brisa. Los frutos del Medicago pueden a lo mejor coger sus 5 o 6 kilómetros por hora, con una mínima brisa a lo mejor de 20 kilómetros por hora. Habíamos hablado también, bueno, no comentamos, pero es importante también en la dieta de la butarda, los medicagos. Aquí no lo hemos comprobado, no las hemos encontrado, pero los trabajos de Fuerteventura sí hablan, ¿no? 80%. ¿Cuánto? 75-80%. 75-80%. Es que le puse los cartelitos para que leyera. Pero se me rompieron las gafas de lejos y no... Entonces no ve nada. No veo nada. Pero bueno. ¿Qué vamos a encontrar de los medicagos ahora en nuestros años secos? Hojas mínimas acumuladas en oquedades debajo de las piedras y sobre todo los frutos, cientos, miles de frutos, ¿no? Esperando pues que germinen, ¿no? Otra especie muy importante, ahora digamos se llama Caléndula sventenia, hasta ahora se venía dando como otra especie, pero ya se vio que era una especie distinta a la que se pensaba que existía. Es muy interesante. También aparece en la dieta de las agutardas en los estudios de Fuerteventura. En el Hable realmente no se ha hecho un estudio todavía que yo conozca serio, ¿no? Esta especie es muy interesante porque va a producir aquenios de diferentes formas, ¿no? Y estos aquenios se van a dispersar de manera distinta. Y es lo que vamos a encontrar en el Hable. Sus aquenios, tirados ahí por cualquier lado. Unos se van a dispersar con el viento, otros se van a adherir a los animales y otros, esos más pequeñitos que hay en la foto de arriba, esos van a intentar engañar a las aves, haciéndolas pensar que son larvas para que las consuman y las dispersen, ¿no? Que serían, eso también pasa en otras especies, que aquí no la trajimos, que es el Scorpiurus, ¿no? Que nosotros hemos encontrado semillas de Scorpiurus en las egagrópilas de las grajas, que piensan que se están comiendo la larva de un insecto y la dispersan, claro. Otra de las especies también muy interesante en el Hable es lo que llaman la gente mayor las lechuguillas. La dispersión también va a ser similar a la de la ulaga o la cerraja, aunque en este caso su vilano es distinto, no va a permitir que vuele muy lejos, sino apenas unos metros, y después el viento es el que las irá moviendo por todo el Hable. Y por ejemplo lo mismo que antes, ¿no? El ideal nuestro era sacar el Arthur Date, ¿no? Que es este coleóptero, y tenía la diáspora de esta especie allí, ¿no? O abajo, por ejemplo, en esta excreta, se pueden ver que quedaron ahí retenidas. El viento las llevó, ahí ya quedaron, y bueno, no es un mal sitio para germinar, a lo mejor estar pegado en una excreta, ¿no? Por erizo, ¿no? De erizo era en este caso. Sí. Y esta es una de las especies emblemáticas del Hable. Siempre aparecen fotos cuando están las colonias, ¿no? Cuando está en flor, pero realmente ahora lo que vamos a ver en estos años y en verano es la foto del inferior derecha. Esta es muy interesante porque su dispersión tiene, digamos, como dos vías, ¿no? Cuando la planta se seca, los frutos van a abrir y van a dejar caer unas pocas de semillas, ¿no? Ahí está la cápsula apenas abierta y va a dejar caer algunas de las pocas semillas que son
van a rodar, o sea, están adaptadas para rodar. Pero la planta, la parte aérea de la planta también se va a desprender y con el viento también va a moverse y va a soltar las pocas semillas o las muchas semillas que queden dentro de la vaina ya abierta, ¿no? O sea, tiene dos mecanismos, digamos, dos tipos de diáspora. Una es la semilla y otra es la planta con fruto y semilla. Esta es otra de las especies también emblemáticas del jable, es un alfinelejo, viene digamos, de alfinel, ¿no? Que es una forma arcaica de llamar al alfiler, que se da aquí en la isla de Lanzarote. Es una planta perenne y su diáspora, pues bueno, es de lo más interesante. Sería lo que es el mericarpo, la semilla estaría ahí metida dentro, en la parte inferior, y esto no está hecho adrede, sino cuando estábamos fotografiando distintas especies de artrópodos en el jable, aparecían las diásporas clavadas, ¿no? O sea, cuando la planta suelta su diáspora, se va a clavar en el jable, y luego cuando llueve y se humedece, la parte superior va a girar a modo de un taladro y se va a enterrar. Ahora sí descanso yo. Ahora descansa él un poquito. Y queríamos mostrarle este pequeño vídeo para que vieran cómo es el sistema este de enterrado y porque es súper bonito. Ahí se moja los niños jugaban con saliva, ¿no? Y lo mojaban, ¿no? Que simula. Entonces se va enterrando en el jablo. Como si fuese un taladro. Ya está. Que bueno, esto también lo usamos con los chicos a veces, digamos, este tipo de charla, pero mucho más didáctica, ¿no? Con los chicos del instituto, ¿no? Entonces ya les llevamos esto, ¿no? Y lo vean. Ellos ya lo hacen con cuentagotas que le llevamos, ¿no? Y lo hacen en sus manos, ¿no? Esta también muy interesante, ¿no? Esta la conocen probablemente todos, es la rama de papacría. Ahora no la van a ver, ¿no? Lo que van a ver van a ser sus cápsulas secas y abiertas ahora, sin nada. Este es el proceso, ¿no? La planta está en flor, después se forma el cáliz que queda persistente con una cápsula. Dentro de la cápsula las semillas son de apenas 1 milímetro. Que es lo que vamos a ver lo normal es que abra y tire las semillas. Pero nosotros hemos observado en el jable que las hormigas son capaces de cortar lo que es el fruto con el cáliz y acarrearlo a sus hormigueros. Esta capacidad de corte de las hormigas la hemos visto en distintas especies en el jable, de especies vegetales me refiero, ¿no? Que cortan fragmentos de distintas especies vegetales para acarrearlo a sus nidos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, otra de las especies también claves aquí en el jable, que sería una especie de vinagrera que hay, donde lo que es el aquenio es lo de la derecha, pero las hormigas, para las hormigas son preferidos los frutos de esta especie. Siempre que las hemos visto hormigueros, casi siempre las vemos acarreando los frutos de esta especie. Y es una especie que está, digamos, menguando bastante en el jable, probablemente por la falta de circulación de las arenas. Después está también es el romerillo, que es una especie hemiparásita que cuando había agricultura en el jable parasitaba los campos de centeno, sobre todo, era un recurso, es una planta tóxica también en determinados momentos y para determinados animales, sobre todo los camellos. Y cuando ya no tiene a quién parasitar, vive, digamos, malamente, ¿no? Puede vivir, pero ya malamente, no alcanza el desarrollo que cuando parasita. Y bueno, lo que vamos a ver ahora en el jable simplemente son sus frutos, ¿no? Así. Y esta es una planta interesantísima. Para nosotros es una planta indicadora, este es el matorral, caquile marítima, porque esta planta va a necesitar oscuridad para germinar. La oscuridad en el jable aparentemente es una cosa muy difícil de conseguir, pero se consigue
cuando circulan las arenas y van sepultando las semillas de esta especie. Si no hay circulación, no va a haber oscuridad. Y esta especie nos va a servir de indicador para ver un poco el tema de la circulación, ¿sabes? Porque la circulación en el Hubble, ahora mismo lo más que hay es recirculación, no entrada de Hubble en grandes cantidades, ¿no? Y esta es la recién llegada al Hubble. Creo que esta planta la advierte una compañera que estaba haciendo la tesis doctoral, estos son los tenis de ella allí, y se la llevó casi a Gran Canaria, y no estaba descrita su presencia en la isla de Lanzarote. Ahora es Daucus pumilus, ¿no? Ya le cambiaron el nombre. Y en pocos años ha avanzado desde lo que es el pueblo de la Caleta de la Villa, de la Caleta Famara, ha avanzado en torno a 4,5 kilómetros en apenas 6, 7 años en que se encontró. Está adaptada para dispersarse. Si se fijan, tiene unos gloquidios, que es como si fuera un garfio de estos, ¿no? El tamaño del garfio es tan pequeño que se clava en las huellas dactilares, entre los círculos de las huellas dactilares. Y ahora porque no hay animales en el Hubble, pero si hubieran habido animales ya probablemente en el aeropuerto ya estaba casi. Bueno, ahora ya vamos a hacer el tránsito a los artrópodos, que es la parte para mí más complicada, ¿no? Todas las imágenes de estas especies las pueden encontrar en el proyecto Atlas Digital de Semillas de las Islas Canarias, que está en la web, ¿no? Es de acceso libre y permite descargar incluso con propósito didáctico las imágenes, ¿no? Este proyecto nos va a servir un poco para hacer el enlace a la otra parte de la charla, que es la de los artrópodos, ¿no? El año pasado, hace 2 años, ya vino el mayor especialista de Canarias de artrópodos, que es Oromí, el profesor Oromí, y le dio una charla amplísima de la fauna de artrópodos en la isla de Lanzarote, no solo del Hubble, sino de ambientes también subterráneos, lavícolas, y en el Hubble se centró principalmente en lo que es el mareal, ¿no? y la fauna de las dunas. Nosotros vamos a incidir un poco más en el interior del Hubble, ¿no? A resultas del proyecto anterior, nosotros queríamos a través de ese proyecto, que es con microfotografías, pues poner a disposición de la comunidad científica o de la gente en particular también, poner nuestra colección, ¿no? Y que tuvieran una herramienta para sus trabajos. Y a resultas de ese trabajo, pues bueno, nos llegaron infinidad de consultas, ¿no? Tantos de paleontólogos, arqueólogos, ecólogos también, para ver si nosotros podíamos identificarles los fragmentos que les aparecían en el caso de arriba, por ejemplo, es una huella de cebada en un fragmento de cerámica aborigen. La de abajo es una pipa de mocán que apareció en una de las momias más antiguas que hay en el Museo de Ciencias Naturales. Estos son restos de mocán de Gran Canaria. Lo de arriba es del yacimiento de Órsola, paleontólogos. Estos todos son muestras que aparecieron en las catas, muestras de semillas que nos mandaron para ver si las identificábamos, ¿no? Y aquí, pues, los compañeros de Becerwot, pues también, digamos que nos dijeron para echar una mano en la dieta del corredor, que es un animal, bueno, un ave del que poco se sabía, ¿no? Pero no encontramos ninguna semilla, ¿no? Pero bueno, ya nos sirvió un poco para entrar en este mundo de los insectos del Hubble, y después también en el proyecto ¿cómo era? En lata era, ¿no? El proyecto era en lata, que es un poco tratar de identificar pues todos los insectos, y no insectos también, ¿sabes? Sino otros invertebrados que caían en las botellas o en las latas, ¿no? Entonces pues ya nos empezamos a meter en el tema de los insectos, que nuestra formación es agrícola, y nosotros sí estudiamos entomología, pero una entomología agrícola que iba destinada así a identificarlos y a matarlos.
Y en este trabajo, que bueno, no se puede llamar trabajo, ¿no? Pero que hemos hecho nosotros en el Hable, pues un trabajo desde el punto de vista animista. Aquí no hemos matado a ningún bicho, no hemos puesto alfileres en No lo nada. hemos congelado ni... Nada. Es todo basado en la observación y en los bichos que han matado otros, que son los que hemos visto en las colecciones, ¿no? Entonces nos propusimos empezar a hacer un inventario de los artrópodos que hay en el Hable. La base han sido todos esos fragmentos que hemos encontrado, las colecciones del Museo de Ciencias Naturales y después las publicaciones científicas que se remiten a ejemplares recolectados en el Hable. Es un trabajo enorme y lo vamos haciendo poco a poco, pero bueno, más o menos de las 1.500 especies que hay, estamos hablando de 1.500 especies de Lanzarote de artrópodos, ¿no? Nosotros más o menos llevamos como un 10% ya inventariadas en el Hable, pero tenemos muchas más, lo que pasa es que vamos despacio, ¿no? Y bueno, y decir que son especies muy interesantes porque estamos viendo que hay una gran cantidad de endemismos, no solo de Lanzarote, sino de Lanzarote, Fuerteventura o de Canarias, pero bueno, que el porcentaje de endemismos es interesante y es un dato que va a ayudar de cara pues a luchar, digamos, por la conservación del espacio, ¿no? Todos sabemos que toda la vida depende de las plantas, ¿no? Pero los artrópodos son muy, muy importantes. Igual, importantes, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya sí es echarse a cuatro patas en el Hable y ya la cosa, digamos, pues es más interesante, ¿no? Normalmente en los estudios en estos ambientes áridos, no solo de Lanzarote, sino bueno, del mundo, ¿no? El desierto Sonora, el desierto de Negev, en Israel, que son ambientes muy estudiados, los ecólogos hablan que las hormigas recolectoras, en este caso del género Mesor, pueden llevarse hasta el 70% de los granos que caen en el territorio, ¿no? Si nosotros aquí en el Hable nos asomamos a los hormigueros y estamos ahí un tiempito mirando, vamos a ver una actividad intensa de recolección de múltiples especies, gramíneas, muchas, lo que habíamos hablado antes, los rumes, las caléndulas, vamos a ir, en general casi todo lo que cabe se lo llevan, ¿no? Allí hay una arriba llevándose un septum, creo, ¿no? Arriba. O sea que realmente van a ejercer un papel importantísimo en la recolección en el Hable. Y las hormigas, bueno, aquí vemos esta foto que nos envió un compañero amablemente, donde se ve con eso que hablábamos antes, ¿no? De la capacidad de corte que tienen las hormigas del género Mesor, ¿no? Las hormigas del género Mesor son importantísimas en la dieta no solo de las abutardas, sino también aparecen en otros elementos también, ¿no? En otras excretas, ¿no? Pero en la butarda, el 100% en algunos casos, ¿no? Está en la tabla, sí. ¿No? En Corralejo, Guillermo Delgado, pues detectó un 75, la presencia de hormigas en un 75-80% de las excretas estudiadas, ¿no? De las que había muestreado, pues el 80% tenía restos de hormigas. Colin, en el ámbito general de Fuerteventura, detectó un 47% y después en los estudios que también hemos consultado, en este caso de Abu Dhabi, detectaron hormigas en un 50% de las excretas. Del género Mesor, que es el más importante. Sí. Y nosotros al margen del género Mesor, que ya sería un dato pues para nosotros novedoso, ¿no? Nosotros tampoco controlamos toda la bibliografía, ¿no? Pero la bibliografía que manejamos no hemos encontrado citas hacia la otra de las especies de hormigas que viven en el Hable, que es el género Monomorium. Nosotros hemos encontrado Monomorium, en este caso cabezas, ¿no? En las excretas de abutarda, tanto en el Hable como en el campo de tiro de Yaiza, que es el otro ámbito donde hemos trabajado en algún momento, ¿no? En Abu Dhabi hablan también de la presencia de Camponotus, que es otro género que también está presente en el Hable, pero nosotros de momento no las hemos hallado aquí, pero sí hemos hallado el Camponotus de noche en salidas nocturnas para ver los insectos que podemos ver, ¿no?
Pero vamos, que es importantísimo, la hormiga es la base de aquí, ¿no? Y ahora vamos a ver también otra serie de, digamos, de insectos como los más fáciles, ¿no? Que podemos ver si vamos al Hubble, ¿no? Entonces nosotros si vamos mañana al Hubble y estamos ahí un ratito, el primero que vamos a ver es este pequeño coleóptero que se llama Sophosis bicarina plicata, ¿no? Este es un coleóptero muy pequeñito, ¿no? Muy rápido, que tiende a sumergirse casi como si estuviera nadando en el Hubble. Este lo vamos a ver, es lo primero casi que vamos a ver. Y también lo ven los alcairones, ¿eh? Porque hemos encontrado en las egagrópilas de los alcairones 100% de Sophosis. O sea, hemos encontrado excretas donde solo hay Sophosis. Egagrópilas, ¿no? Egagrópilas, sí, perdón, excretas no. Dije Egagrópilas. sí, en egagrópilas del alcairón. Que es lo que tiene la foto, lo que está en medio, la egagrópila del alcairón, sí. Su presencia, sin embargo, en las excretas de abutarda es menor. En los estudios que un 15 o un 20%. Sí, no sabemos, a lo mejor es un insecto demasiado pequeño para la abutarda o muy rápido, no sé. Pero en principio aparece en los estudios que hay en pocas excretas, ¿no? El que, por ejemplo, el que un artrópodo aparezca en el 100% de la excreta, no quiere decir que esa sea la base de la alimentación de la abutarda. Solo es eso, simplemente a lo mejor aparece una hormiga, ¿no? La base, la matriz de la excreta, por lo menos lo que hemos visto tanto en el sur como aquí, es vegetal. Vamos a parar un segundito porque queríamos enseñarle el bichito este, como se mueve tan rápido. Es solo un momento porque no sé manejar muy bien esto. Perdón. Aquí. Es muy pequeñito. Ven, bueno, aquí ya está. Es para que vean como rápidamente, es un bichito súper asustadizo y rápidamente cuando lo vemos, él intenta enterrarse y se entierra por completo. Y como estamos hablando de todas aquellas cosas que esconde el Hubble, pues pensamos que era bonito verlo. Pero para el alcairón no es muy rápido. También otros coleópteros, este es más complejo porque es un género con muchas especies en Lanzarote. Es el género Atrodeis y también una de las especies sería el Atrodeis, el Maleatus, ¿no? Ese aparece también en diferentes excretas. Aparece en las excretas abutarda y después también lo come también el alcairón. O sea, este no lo vamos a ver como el otro. Este casi siempre lo vamos a ver muerto. O sea, la noche en el Hubble es dura. Y lo más que lo vamos a ver es muerto, ¿no? Es muy, muy raro. Este está vivo, pero el de arriba está muerto. Y suelen andar así, digamos, más bien hacia la zona de las laderas, sobre todo el Maleatus, también aquí en la zona de San Rafael, y aparecen las excretas de abutarda, tanto en el sur como como aquí en el Hubble, ¿no? Básicamente son dos especies las que están en el Hubble, ¿no? Pero también a veces este Maleatus puede entrar también en el Hubble. Y el género aparece en un 90 o un 100% de las excretas estudiadas en Corralejo. Es importante en la dieta de la abutarda. Sí. Pero bueno, hay que ver muchas excretas. Ese estudio no está hecho en el Hubble. Este es quizás el favorito, ¿no? Esta es la pimelia. Es un endemismo en Lanzarote y Fuerteventura. Es digamos, le gusta salir con la fresca. No suele estar enterrado en las horas así centrales del día. Hace un regaño, como cuando hay una papa cría. A veces se puede ver agrietado y está ahí, si metes el dedo te chasca. No es como el escarite, que es el otro que vamos a ver, pero te chasca y te duele. Y también la mayor parte del tiempo, si lo vemos, lo vamos a ver muerto, ¿no? O sea, o un pedazo de él, porque les gusta aparentemente al siguiente que vamos a ver. Las pimelias
suelen caer mucho en las botellas, no solo las especies que hay aquí, sino hay, por ejemplo, en el Teide, otras pimelias en Gran Canaria, hay muchas pimelias por las otras islas y tienen mucha tendencia a caer en las botellas que la gente abandona bueno, las tira, ¿no? Suelen caer y a veces hay cientos de pimelias en unas botellas. Nosotros no hemos visto tantas aquí, pero sí por ejemplo, esta placa es del sur, del campo de tiro de Yaiza, y ahí se ven, ¿no?, dos pimelias, ¿no? Después conocer más cosas, ¿no? Pero sí tienen esa tendencia, ¿no? La foto de arriba es del compañero de fotógrafo del Atlas de Semillas, que bueno, también le hemos mandado algunos de los insectos como lustre, ¿no? Las pimelias en los estudios en Arabia, no es nuestra especie, es otra, aparece en gran cantidad en las excretas, pero aquí nosotros no las hemos visto, de momento, no las hemos visto. Luego hay también este es un artrópodo, un coleóptero muy, muy bonito, voy a hablar con propiedad, muy bonito, es muy bonito, es fitófago, ¿no? Le gusta comer vegetales, y suele andar más bien casi siempre pues solo, también lo vamos a hallar muchas veces muerto, ¿no?, o despedazado, y también aparece, aunque no en mucha cantidad, aparece en las excretas, aunque siempre suele aparecer alguno. Se ve la butarda, no es que vaya a lo mejor a consumir él, pero si lo ve se lo chasca. A este se lo come todo el mundo. Todo el mundo, sí, este es como una golosina ahí en el Hable porque aparece todo. Es muy fácil para un profano, ¿no?, como nosotros, porque no, nos hemos olvidado que la mayor parte de las determinaciones complicadas de todo este material fueron hechas en el Museo de Ciencias Naturales por la entomóloga Gloria Ortega. No es que yo soy de semillas, ¿no? Gloria Ortega es capaz de llegar a la especie por a lo mejor 2 milímetros cuadrados del fragmento del élitro de esto, ¿sabes?, de una especie. Porque tiene ese entrenamiento, ¿no? A nosotros, por ejemplo, para nosotros está fácil porque tiene un azul metalizado que la delata enseguida, ¿no? Esta sí la puedo determinar yo, pero otras no, requiere un entrenamiento muy grande, ¿no? Probablemente en Canarias hay muy poca gente que pueda llegar a determinar a nivel de especie teniendo solo un fragmento de un coleóptero, ¿no? De hecho, por ejemplo, los estudios que hay sobre dietas de alcairón trata por familia. Nosotros, gracias a Gloria, podemos llegar a especie, en algunos casos, ¿no? Estas son las pachidemas, lo mismo también, este es volador, está muy arraigado en la cultura de la isla, ¿no? Cuando llueve mucho, emergen los adultos y están volando, ¿no? Tienen como una cosa media mágica, ¿no? También su porcentaje en las excretas en los trabajos de Fuerteventura es menor, pero aquí suele aparecer también, suele aparecer en las excretas, pues a veces las piezas de uno, ¿no? Hay 2 especies aquí en nuestra zona, ¿no? Pero Pachydema menieri, que es esta, y Pachydema wollastonii, creo, que es muy parecida, ¿no? Pero se pueden distinguir, en este caso también podemos distinguirlas por los fragmentos, ¿no? Y este no es tan importante, está más bien hacia la zona de las laderas, pero es un coleóptero precioso, ¿no? Con una escultura alucinante y más que nada era para lucir la foto de Facundo, ¿no? y siempre lo vamos a encontrar, casi siempre lo vamos a encontrar muerto en el Hable. Pero más hacia la zona de las laderas, ¿no? Es marginal en el Hable, que es el Brachycerus plicatus, pero es alucinante. Y digamos, hablando así, es como el maloso, ¿no? Es un carnívoro. Es el Escarites buparius, pero es muy interesante. Es muy interesante porque, como hipótesis, y sobre todo aquí en Lanzarote no hay, digamos, un museo de ciencias naturales donde puedan ir los chicos a ver una lupa, a coger una excreta o una gagrópila, despedazarla y estudiar, ¿no? Por ejemplo, una gagrópila, pues, de cernícalo o de coruja, ¿no? Para que vean los pelos, ¿no? De los ratones, tal. Eso no lo hay aquí, ¿no? Entonces el Hable es
en parte puede paliar esa deficiencia. Una, porque está todo oculto y va a intentar despertar la curiosidad de los chicos, ¿no? Y otra, porque te puede permitir establecer varias cadenas tróficas, ¿no? O al menos esa hipótesis. Y que después los chicos, con la observación o con sus profesores, ¿no?, puedan validar esa hipótesis o no. El escarites es carnívoro y suele coincidir por las noches y por las frescas con las pimelias. Nosotros no hemos visto nunca un escarites comer una pimelia lutaria aquí en el Hable, pero en otros ambientes desérticos sí está documentado, ¿no? Esa que está boca arriba es una pimelia, ¿no? O sea, que el escarites se coma la pimelia. El alcairón se come el escarites. Eso sí lo tenemos documentado en las egagrópilas del alcairón. Vemos aquí todo ese amasijo de élitros y fragmentos de coleópteros en el centro. Eso lo hicimos adrede, ¿no? Aparece en las mandíbulas y una pata del escarite. O sea que es malo, pero el alcairón es el mejor. Si vamos hacia atrás a la cadena trófica, en la cadena trófica vamos a ver las pimelias. Les gusta comer mucho detrito, mucha pajita seca, sobre todo está documentado que pulula en los alrededores de los hormigueros para comer los restos de lo que echan las hormigas de residuos, ¿no? Y bueno, ya vimos lo que comían las hormigas, ¿no? O sea que puedes trazar una cadena trófica, en este caso es una hipótesis, pero habría que comprobarla, ¿no? Que podría ser algo interesante para los chicos, ¿no? En otros casos teníamos, teníamos otra cadena trófica en otro momento, pero bueno. También en el Hable la fauna de ortópteros es riquísima. Está claro que con el descenso de la agricultura pues van a tener menos recursos y de hecho Gloria, cuando hacíamos los trabajos de campo, siempre nos incidía en que los buscáramos sobre todo en el centeno, en los bardos de centeno, en las fincas de batata, ¿no? O sea, la agricultura al ir cesando con la sequía, pues este recurso va a bajar el recurso y probablemente se resientan en estas poblaciones. Pero hay muchísimas especies muy interesantes, ¿no? Algunas endémicas incluso de la isla. Pero quizás el rey a nivel estético son los machos de la especie de Ericoris lobata, que tienen esa coloración tan espectacular y que realmente no tienen mucho futuro ante un alcairón, ¿no? Allí vemos entre ese amasijo otra vez, ¿no?, de restos, vemos un pedacito de tibia del Ericoris, ¿no? O sea que ya sabemos que el alcairón también come Ericoris, ¿no? O sea, son pequeños aportes que hemos hecho, digamos, con observaciones de un tipo naturalista y animista, ¿no? O sea, para todos los insectos tienen alma, no los matamos, ¿no? No los matamos. Estas son distintas especies, ¿no?, que hay, en este caso, hay distintas especies de Fingonotus o distintas especies de Acrotilus y solo un especialista, a lo mejor con la foto, lo puede determinar. Para determinarlo precisamente, pues hay que matarlo, estrujarlo para ver el color de las alas y tal, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos vale con determinar su presencia en el Hable, ¿no?, y su capacidad de mimetización, ¿no? Les va la vida, ¿no? Y aquí es donde aquí sí podemos trazar una cadena trófica que no es hipótesis, sino ya es certeza, ¿no? Que a nuestro juicio tiene un interés didáctico, ¿no? Esto es lo que, bueno, se llama una hormiga león, ¿no? Arriba se ve una porción de larva, aquí el adulto y aquí los nidos, ¿no? Los nidos no, las trampas. Esta trampa la hace la larva, que se sitúa abajo, y cualquier incauto que caiga, pues se acabó, ¿no? O sea, lo coge con las mandíbulas, me parece que son unos ácidos que licúan el contenido de la presa, ¿no? La presa mayormente son hormigas, en el Hable mayormente son hormigas. Entonces ya teníamos, ¿no? Teníamos las semillas, teníamos la hormiga, las hormigas comen semillas, el Myrmeleon se come las hormigas, el corredor se come el Myrmeleon,
Esto ha sido, digamos, uno de los hallazgos más interesantes. Ya conseguir la excreta de corredor, determinar cuál era la excreta de corredor, costó un poco. La presencia de Hubble en las excretas de corredor es enorme y todos los fragmentos están pulverizados de lo que come, ¿no? Entonces es complicado, lleva mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia para conseguir las mandíbulas del Myrmeleon dentro de la excreta, ¿no? Y al corredor se lo puede comer la gente, pero también se lo comen los cernícalos. Entonces ya tenemos ahí una cadena trófica bastante interesante hasta el corredor, hasta el cernícalo, desde la semilla hasta el cernícalo, ¿no? Sí, que es interesante porque, bueno, en principio en el Hubble a lo mejor lo ves así y no te esperas que haya esa cadena tan larga, ¿no? Pero estamos viendo que es un ecosistema complejo, que tiene cierta complejidad y te permite que hayan varios pasos dentro de la cadena trófica, que eso te habla del espacio también, ¿no? De lo interesante del espacio. Bueno, esto es un mundo aparte, tiene sus especialistas. Nosotros aquí simplemente podemos decir que hay una gran cantidad de especies de arácnidos en el Hubble. Las que percibimos más abundantes son los Thanatus. Hay dos especies hemos nosotros visto. Son arácnidos que cazan al acecho, no tejen. Vemos el Vulgaris, que es más grande, por confirmar el Vulgaris. Ves que tiene una presa allí, ahí la cogió. Y después está el Cervalus, que este ya es una araña que yo suelo estar metido en las redes así de los turistas, un poco para ver cómo va la isla, lo que les gusta, lo que no, por dónde andan, ¿no? Y causa el pánico sobre todo en las piscinas, ¿no? Es una araña, pues más o menos casi como la palma de la mano. Aquella está mutilada, desapareció en una piscina de Güime y en el foro decían si era venenosa y eso, ¿no? Pero se ve que ya le habían dado con el escobillón porque le falta una de las patas, ¿no? Sí, le falta una de ellas, ¿no? No es venenosa, ¿no? Y suele ser una trampilla que se suele ver en el Hubble, una tapita, y también caza al acecho, ¿no? El Cervalus nosotros suele estar citado como más hacia la zona de dunas, ¿no? Pero nosotros lo hemos visto bastante aquí en el interior, y le digo, en algunas piscinas, sobre todo en Güime, por ahí, está documentado, ¿no? Y luego ya esto es un mundo aparte, ya que esto ya sería todo lo que son los polinizadores, en este caso las andrenas, que serían como los parientes más cercanos a uno de los tipos de barrilitos que aparecen en el Hubble. Los otros parece son de coleópteros según de los estudios, pero también hay de una andrena muy antigua, ¿no? Y después el Hubble es el mundo de los dípteros, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, abajo en Tiria no está citada, ni siquiera está el género, creo, para la isla. Y lo hemos visto en el Hubble, ese Tiria, ¿no? Y bueno, ahora vamos a darle ya el paso al compañero, que me alegró verlo, hacía tiempo que habíamos coincidido en el museo. Y para nosotros es quizás también, junto con las hormigas, lo más importante que hay en el Hubble, y de lo más desconocido y lo más invisible. Y queríamos ponerle este vídeo porque viene era para darle paso al siguiente ponente y porque además nos habla de lo que estamos viendo, ¿no? De lo que esconde el Hubble realmente, ¿no? Entonces queríamos ponerle este pequeño vídeo y otro para que vean. Como en el Hubble todo el mundo quiere esconderse, yo también me escondería. ¿Viste lo que está? Se está quieto parado ahí. Pero es un vídeo. Sí, es un vídeo. Claro. Sí, ese está como asustadillo. Y ahora vemos. Este es el mismo. También escondiéndose. Eso es lo que esconde el Hubble. Pues ya está, más o menos, una hora, ¿no? Sí, ahí. Sí, è che ora, sì. Quella bene di casa, sì. Se eri una preventa con la Ay. ¿Cansado? ¿Eh? ¿Está cansado? sobre esa araña que parece
El Cervalus, la grande, sí. Es que yo, Sí, sí, sí. yo vengo en medio de Jable, pero de Jable es redonda, o sea, por ahí, o sea, que tampoco es... Y no la conocía, y cuando la vi por primera vez en casa, me llamó muchísimo la atención de dónde sale esto. Sí, 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 sí. Me acabo de enterar que es de aquí. Sí, 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 sí. Sí, hay dos especies. Hay una que es el Cervalus, creo que es de Alegranza, pero ahora no recuerdo el nombre, pero está dada como para Alegranza, pero yo creo que está dada como para aquí también. Y después este otro Cervalus, que es el de la foto, que es el que más abunda por aquí, el más que yo he visto, ¿no? Suelen hacer una trampita, un hueco en el Hable, no lo ves. O sea, solo cuando está abierta es cuando se ve. Y sí, tiene como 5 centímetros o más, ¿no? Si estira las... A mí me apareció una en casa y me fui a poner una ropa y me subió toda por ahí. Es grande. Es muy grande, sí, es grande, sí. 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 Sí, sí. Sí, no, causa el pánico, pero no es, por ejemplo, existen los laxoceles, que es una araña más pequeñita, tipo de estas violín, que esa puede causar amputaciones o sea, y que está aquí, es un endemismo. Hay varias especies en Canarias, ¿no? Casi que esta, la que está aquí, creo que la Laxoceles mahan, que está compartida con Fuerteventura, y esa puede causar que te amputen, sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero no, y no es tan grande como esa, ni mucho menos, ¿no? Sí. La disdera también hay otras, pero no, que la Laxoceles es la peor. Sí, sí, le muerde una araña, ¿no? Como, porque a mí me picó una y se me puso el brazo muy, muy importante. Y entonces consultamos con un especialista italiano de Laxoceles, un italiano. Y entonces comentaba, se los digo por si acaso, que cuando les pique pues una araña, si alrededor se pone negros, que empieza a necrosar, ellas te inoculan, digamos, una bacteria, me parece que era, y empieza a necrosarse en la zona y hay que ir rápidamente porque eso se entiende. Y de hecho, hay gente que, bueno, que hablando con ellos, pues en Tinajo y demás, conocen casos de personas a las que prácticamente le tuvieron que, vamos, casi pierden un brazo. Yo creo que si te pica las oceles aquí estás jodido. Sí. Porque esto es muy difícil que alguien sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Pero es muy difícil. Por eso ustedes que ahora ya lo saben le dan la pista, porque cuando yo fui al médico no era un laxoceles, era otra araña que me picó, pero no sabían, no tenían ni idea de lo que era. De hecho, cuando lo vieron, se asombraron, ¿esto qué es? Y fuimos nosotros los que sí, nosotros podía hacer una llamamos a un compañero del museo y nos dio el teléfono del especialista en laxoceles. Entonces ya ustedes pueden dar la pista para que vayan indagando. Sí. Busquen al especialista en laxoceles, ¿no? Pero tener cuidado sobre todo es eso, los cuadros por detrás, suele estar en esos ambientes así, ¿no? Sí, pero esta del Hable no. No, esta del Hable no hace falta que le den con un palo ni nada. Pues no sé, me inyectaron allí, pues lo típico que te ponen, urbazón y demás, y ya fue bajando. Pero estuvo rato. Ha muerto gente, Fue en el vivero. Sí. Ha muerto gente en Canarias por laxoceles. Sí. Y hubieron problemas, creo, también con plátanos en Inglaterra. De ir con plátanos en la exportación, también, sí. Hay datos en Inglaterra de picaduras y se lo achacaban a los plátanos. Tienen las preguntas, pasamos al descanso, tomamos un café y seguimos con la siguiente ponente.